Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana vamos a hablar del diablo. Vamos a hablar del hombre que perdió su sombra de Adalbert von Camus, este maravilloso cuento, esta maravillosa obra de la literatura alemana que a mí me deslumbró desde que era bien pequeñito. Pero antes de comenzar, les recuerdo, ya saben lo de siempre. Si ustedes andan por aquí, son nuevos y les gusta el contenido que hacemos en este canal, ya saben, los invito a suscribirse. Si les gustan los comentarios que hacemos, los libros de los que hablamos, un like, compartir, comentar, ya saben, todas esas cosas que ayudan un montón a que la comunidad siga creciendo. Y nada, vamos a entrar rápido en materia. ¿Por qué? Porque este es un cuento, El hombre que perdió su sombra, es un cuento que yo descubrí cuando era niño, era un textito que venía incluido en los libros de lectura, si no recuerdo mal, en el libro de lectura de tercer año de primaria. Y desde entonces a mí me había fascinado. Claro que entonces habré leído seguramente una versión recortada, una versión resumida. Más tarde yo lo redescubro en la adolescencia, ya en su versión íntegra y me vuelve a fascinar. Y hace no mucho tiempo que me lo encuentro, que Perla Ediciones, ya saben que aquí somos fans de Perla Ediciones, lo edita en un maravilloso texto, además con maravillosas ilustraciones. Pues nada, me di a la tarea de comprármelo porque no lo tenía y que me lo vuelvo a echar y me vuelve verdaderamente a deslumbrar. Así que vamos a hablar un poco de él, pero antes hablemos un poco de quién es Adalbert von Camus. Él, originalmente, su nombre real es Louis Charles Sadelet. Él nace en Francia en 1781, si no recuerdo mal, pero justo en 1790, cuando está todo el proceso de la Revolución Francesa, su familia tiene que huir y empieza a vagar por los Países Bajos, por Holanda, hasta que por fin se logran establecer en Berlín. Alemania en ese momento pertenece a Prusia, recordemos. No creo que estas cosas son importantes para lo que va a seguir siendo un poco la vida de Adalbert von Camus. Su familia se instala para 1790 en la ciudad de Berlín y empiezan poco a poco a hacer vida. Ellos no vienen de familias acomodadas, no es una familia adinerada, pero logran empezar a hacerse de contactos de tal forma que von Camus, que va a ser su nombre de escritor, pero bueno, para objetos concretos lo vamos a estar llamando así y no Charles Sadelet, a los 15 años se vuelve paje de la reina consorte del rey Guillermo II. Y empiezan ahí a hacer como cierta vida ya un poco, no quiero decir holgada, pero sí más cómoda. Empiezan a dejar de tener preocupaciones por primera vez la familia. Un par de años después, para cuando tiene 17 años, von Camus empieza su carrera militar. A la par de esto, estamos hablando ya de 1897, 1898. Estamos muy cercanos al cambio de siglo, ¿no? A la par que él empieza a hacer su carrera militar, él empieza a hacer estudios clásicos de griego, de latín, porque se empieza a interesar pronto por la literatura, por la poesía de manera muy concreta. Pues entonces él a los 17 empieza su vida militar y esto lo va a marcar porque se va a volver un hombre que va a estar siempre en busca de la aventura. Él en ese proceso de su carrera militar, cercano al 1900, participa en la campaña de Weser, en la que él va a ser capturado en Hamelin, va a ser prisionero. No sé si va a estar mucho tiempo como prisionero. Las razones de su liberación, les soy franco, las desconozco. No sé si escapa o si lo liberan o si termina el conflicto y los presos políticos esos son liberados. El caso es que él regresa a Berlín, pero esa captura, esa campaña lo marca mucho, de tal suerte que en ese momento él vuelve a Francia como profesor adjunto, empieza a dar clases en el liceo, en la escuela bachillerata, pero es en este momento, justo por las campañas, por su educación militarizada, que él empieza un poco empieza en él a florecer cierto espíritu nacionalista. Y al grado que en este periodo francés, que no va a durar mucho tiempo, en este periodo donde regresa a su patria, él llega a declarar que en ninguna parte se ha sentido tan alemán como en París. Así que decide regresar a Berlín para establecerse de manera formal. Y esto incluso va a cambiar
porque entonces él ya había estado empezando a escribir sus primeros versos, empezaba a publicar algunos pequeños poemas que entonces todavía eran en francés, y es aquí donde empieza a escribir ya propiamente en alemán. Entonces regresa a Berlín para encontrarse que por ahí de 1812, 1813, si no recuerdo mal, va a haber otra serie de conflictos a los cuales él no puede participar porque pues, para objetos concretos, para el ejército alemán, prusiano, él es francés, entonces no lo pueden reclutar, no puede participar y a él le duele mucho ver que sus amigos sí están tomando parte de estos eventos que para él son históricos y entonces, bueno, pues, eso lo marca, ¿no? En ese momento él decide empezar a dedicarse a lo que es su pasión, que en ese momento todavía va a ser, además de la poesía, el estudio de las ciencias naturales, de la biología, y logra embarcarse en una lo nombran científico naturalista del reino, es un tipo brillante, y logra embarcarse en un buque expedicionario que va a estar haciendo recorridos por todo el mundo, ¿no? De esta manera es que él va a conocer Hamburgo, va a conocer Copenhague, va a conocer Tenerife, va a ir al Brasil, va a ir a Chile, va a estar va a llegar a California, Cabo de Buena Esperanza, está en Londres, en Petersburgo, es decir, es un hombre que se empieza a llenar de aventuras. Y cuando regresa, un par de años después de embarcado, cuando regresa a Berlín, ahí lo nombran conservador del Jardín Botánico del Imperio y del Herbario Real. Entonces empieza ya entonces sí a vivir una vida muy holgada económicamente, ¿no? Tiene un salario muy bueno y nada, y empieza ya a despuntar de manera muy notable su carrera como poeta. Insisto, él ya venía publicando algunos poemas, pero es donde, digamos, ahora sí tiene el tiempo suficiente porque su trabajo se lo permite para dedicarse a su trabajo en la literatura. Él, junto con varios amigos, van a fundar en 1830 más o menos una revista que se llama, permítanme leerlo porque ya saben alemán, se llama Deutsche Muselmannach, perdonen mi pronunciación, si hay alguien de habla alemana, me disculpo por estar destruyendo su maravillosa lengua, Deutscher Musenalmanach, que es una revista de literatura donde él sigue publicando sus poemitas, ¿no? Bueno, poemitas son un poco despectivo, no es así. Me refería a que eran poemas cortos sobre todo, ¿no? Y no es sino hasta 1830, 31, donde él va a decidir ya reunir la totalidad de su obra y se publica completa. Era un poeta, insisto, muy celebrado entonces, era de la misma generación de Heine, que era su amigo, y nada, él va a morir muy pronto, él muere en 1838 a la edad de 57 años, por una afección pulmonar, pero deja un gran legado al grado que en la ciudad perdón, le hacen un monumento en la plaza, y perdón que vuelva a leer, en la plaza de Monolhuplatz, Monbijuplatz, le erigen ahí un monumento. Este es básicamente Adelbert von Chemiso o Louis Charles Adelert, es decir, un hombre que le tocó presenciar momentos históricos, un tipo que le toca atestiguar momentos cruciales en la historia de Europa, de la reconfiguración de la geografía europea, de la reconfiguración de los poderes que están ahí, y es un hombre de letras, ¿no? Que empieza a ser conocido sobre todo, insisto, por su poesía. Y sin embargo, es un trabajo en prosa el que lo va a lanzar a la inmortalidad, que es este texto, ¿no? Que él confiesa, y esto creo que es lo que hace muy interesante a El hombre que perdió su sombra, que es un relato que él empezó a construir con el único objetivo de entretener a los hijos de su amigo Hatzig. A él le gustaban mucho los niños, eran ya saben, de estas parejas muy cercanas, von Chemiso y su esposa, con la familia Hatzig, y entonces se visitaban mutuamente de manera muy cotidiana, y entonces von Chemiso decide empezar a escribir esta historia de El hombre que perdió su sombra. Y es aquí donde ya entramos directamente a la obra. Pero primero, y creo que esto es importante hablar, es que tenemos que hablar del diablo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no hace mucho tiempo que Goethe había escrito su Fausto,
Y eso va a marcarlo todo. Ya antes que Goethe, el maravilloso poeta inglés John Milton en El Paraíso Perdido había escrito un diablo maravilloso, un diablo seductor que se había vuelto, creo que a partir de ahí encontramos en la figura del antihéroe una figura muchísimo más apasionada que la del héroe mismo, ¿no? Muchos críticos literarios llegaron a decir del diablo de John Milton que era la mejor defensa que podía haber hecho un cristiano por el diablo. El Paraíso Perdido es un monumento de poema. Es ahí donde empieza un poco a reconfigurarse el imaginario que tenemos del diablo, pero concretamente el diablo a nivel visual, digamos, lo seguimos representando, ya saben, esta imagen del tipo con cuernos, con patas de cabra, con la otra de gallo, con las manos, con las uñas larguísimas, esta figura hoy incluso parecería ya caricaturesca. Es Goethe con su Fausto el primero que va a cambiar la idea de que tenemos del diablo con Mefistófeles, ¿no? Que lo va a volver este tipo culto, elegante, seductor, tremendamente halagador, capaz de casi que de hipnotizarte con la mirada. Es el diablo que empieza a cundir, digamos, a partir de ese momento en el imaginario adulto. Entonces sí es bien interesante y es de ahí donde uno puede entender por qué este texto cobró tanto revuelo, que Adalbert von Chemiso haya tomado esta imagen del diablo para llevarla a un texto infantil. Creo que es donde esto se vuelve verdaderamente aterrador. Y es ahí donde incluso ya desde la modernidad es muy fácil hablar desde hoy, pleno 2022, sobre que este texto propiamente no es infantil. Las cosas que se van a discutir ahí sí son entretenidas, sí hay un texto de aventura propiamente, pero habría que revisar justamente la idea de literatura infantil que tenemos, porque aquí no hay nada que al menos hoy a mí me remonte más allá de su extensión o de su lenguaje completamente lúdico y accesible que pudiera ser verdaderamente considerado un texto infantil. En todo caso, así aparece entonces. Otra cosa que habría que discutir incluso es su carácter que todos hemos estado casi que de acuerdo en decirle que es un cuento por su brevedad, pero es un cuento que ya tiene una técnica de corte más novelesca incluso. Es decir, si partimos del acuerdo que la novela es personaje, y esto creo que ya lo había dicho alguna vez en algún video, si no recuerdo mal, en algún video sobre algún texto de Ted Chiang. En todo caso, si partimos del acuerdo de que la novela es un personaje y el cuento es una anécdota que hay que resolver, el hombre que perdió su sombra es más cercano a la novela, porque si bien hay una anécdota que hay que resolver, a la cual ahora llegaremos, la trama se centra más en el desarrollo del personaje de Peter Schlemihl, que va a ser nuestro personaje central. En el desarrollo y en cómo va afectando su personalidad los eventos que le van a ir ocurriendo a lo largo de las 10 partes del cuento. Entonces, en ese sentido también es un texto bastante revolucionador, ¿no? Es decir, es un texto que está innovando técnicamente, que está tomando técnicas de otros lados para llevarla a esta breve narración que es sumamente efectiva. No hay un solo, el texto está dividido, si no recuerdo mal, en 10 partes, 10, 11 partes muy breves todas. No hay una sola parte que sea aburrida, en la que no pase nada. Hay una parte donde deja ver todo su bagaje literario, todo el carácter romántico y potente alemán de la época. Y eso lo empieza a volver, creo, un texto brutal e innovador por todos lados, que va a seducir a los grandes hombres de literatura del siglo posterior. Y ahorita hablamos un poco de eso. ¿De qué va El hombre que perdió su sombra? Peter Schlemihl, que va a ser nuestro personaje, llega de pronto a una ciudad después de un breve viaje naval, donde vamos a empezar a ver este carácter de von Chemiso, que les decía que él estuvo embarcado un par de años. Llega a esta ciudad a buscar a un hombre que es amigo de la familia, que por estas relaciones alguna vez prometió ayudar al hijo. Entonces él va a eso. Él está en una situación económica bastante pobre, que se ve en esta necesidad de emigrar para buscar esta ayuda. Creo que también ahí se muestra lo que les decía, que tiene que ver con su infancia, de cuando salen de Francia huyendo de la Revolución Francesa y que llegan a Berlín, donde encuentran por fin cierto cobijo. Aquí se va a ver esto, ¿no? Y esta persona que lo va a ayudar lo recibe, llega en un momento donde hay una fiesta y él está ahí y descubre que hay un hombre de gris
que está ahí un poco al margen de los eventos que están ocurriendo en la fiesta, de la música, de las cosas que están pasando. Y él se acerca solo para descubrir que quien está ahí es el diablo. Y lo va a seducir, lo va a tentar y le va a pedir a cambio de lo que él elija. Empieza a sacar cosas, ya saben, la lámpara maravillosa, empieza a sacar una capa invisible, empieza a sacar muchos objetos para proponerle un acuerdo. Y el acuerdo termina siendo que a cambio de infinitas riquezas le entrega una bolsa de la cual él puede introducir la mano y sacar monedas de oro infatigablemente. A cambio de esa bolsa le pide su sombra. Peter Schlemil, en esta situación en la que se encuentra, una situación de hambre, no duda en aceptar y ve con ojos completamente sorprendidos cómo este hombre de gris se inclina sobre el pasto y empieza a desprenderle la sombra, la va enrollando con mucho cuidado del piso, la levanta, la dobla y se la guarda en la bolsa y se va con la promesa de volver un año después. Peter Schlemil no iba a saber que en ese momento, y creo que es aquí donde entra también una crítica potentísima de von Chemiso, porque va a retratar una sociedad profundamente costumbrista, con unos valores morales bastante inquebrantables, bastante cerrados. Va a empezar a retratar a este personaje, Peter Schlemil, que se vuelve el marginado, el paria de la sociedad, porque no tiene sombra y en ese sentido se le empieza a considerar un hombre poco honesto, un hombre que no es de fiar, y empieza el gran periplo de los grandes sufrimientos que va a atravesar a lo largo de todo el cuento Peter Schlemil. De eso va esta historia concretamente, en la aparición del diablo en la literatura infantil, pero no era un diablo juguetón, no era un diablo que se permitía bromas, era un diablo tan potente como el diablo de Goethe en Fausto. Es un diablo que atemoriza, que a nosotros desde las primeras páginas, si bien no tiene que recurrir a ninguna fechoría para atemorizar, uno sabe que lo que está en juego es otra cosa. Y aquí viene un pequeño spoiler, porque les decía que cuando se encuentran y le hace el intercambio por su sombra, quedan de verse un año después. Ese año que pasa, donde ha pasado las de Caín, el pobre Peter Schlemil se reencuentra con el diablo y el diablo le pone otro trato en la mesa. Entonces él de inmediato dice, sí, ten tu bolsa, ya no quiero nada, devuélveme mi sombra, ¿no? Y él dice que no, que el trato no va por ahí, que pueden pactar otros negocios y que pueden hacer otro tipo de arreglos, pero que lo único que le va a aceptar el diablo a Peter Schlemil para devolverle su sombra es su alma. Y entonces entramos en esta rica tradición de pactos diabólicos, de pactos con el cuerpo, de pactos con el alma. Insisto, es aquí donde de manera no tan velada, yo me atrevo a decir que el hombre que perdió su sombra no es un cuento infantil. Uno puede leérselo a los niños 9, 10, 11 años y los va a ver fascinados, más que con la figura del diablo, con las aventuras del hombre que pierde su sombra, es decir, con Peter Schlemil. Pero quienes lo leamos, yo tengo 41 años, quienes lo leamos desde ahora, podemos ver la potencia que tiene esta figura demoníaca que está y no está, que es como el diablo. Es decir, que aparece en contadas veces a lo largo del relato, pero que su presencia es permanente y eso es lo que atemoriza, que este Peter Schlemil sabe que el diablo está ahí presente. Y esto es una maravilla. Perla Ediciones, como siempre, nos sorprende. Al final del libro incluye un epílogo maravilloso de Thomas Mann, escrito 100 años después. Es decir, es un texto que escribió Thomas Mann, yo no sé si como prólogo, porque tiene el tinte de haber sido el prólogo de alguna edición de este libro, donde Thomas Mann sí va a hacer un recuento de cómo a él de niño le fascinó este libro y entra ya de manera muy detallada en narrarnos hechos biográficos de von Chemiso, tanto de su carrera literaria, es decir, es un epílogo bastante enriquecedor que nos permite entender de mejor manera la figura de Adalbert von Chemiso. Sí decir que el texto de inmediato es un éxito. O sea, aparece en Alemania y pronto se empieza a reimprimir ya en versiones ilustradas. Se traduce rapidísimo al inglés y se empieza a difundir tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Se traduce al holandés, se traduce al francés, se traduce al español. O sea, se empieza a distribuir de manera velocísima. Es una especie, hoy diríamos, de bestseller contundente e inmediato, ¿no? Entonces, va a llegar, no es de sorprender,
que sea un texto que el mismo, insistió, Thomas Mann lo toma como un texto crucial en el desarrollo de todo niño alemán que pasó por la escuela porque lo leían con todo el gusto, aunque él cuenta que no eran de los textos obligatorios, o sea, no estaba dentro de los libros de texto, sino que más bien algunos profesores lo dejaban para leer con sus alumnos, algunos profesores, digamos, un poco más preocupados por el desarrollo de sus alumnos. Ítalo Calvino, el maravilloso Ítalo Calvino, del cual nunca hemos hecho algún video y quizá valdría la pena hacer alguno, también lo llegó a tener entre sus cuentos más apreciados y más queridos. Nada, la verdad es que otra vez Perla Ediciones se luce, se saca un 10 con esta maravillosa obra de Adalbert von Chemiso, que es El hombre que perdió su sombra. Cuéntenme si ustedes, como yo, si son viejos de mi edad y lo conocen, cómo lo conocieron ustedes, qué les parece. La verdad es que es bien recomendable leerlo otra vez en esta maravillosa traducción. Nada, hasta aquí llegamos. Ya saben, además, que en este canal siempre nos gusta recomendar unas lecturas alrededor de la lectura principal. Y por qué no, ya que Thomas Mann es el encargado de hacer el epílogo, El Doctor Fausto de Thomas Mann, que es una de las obras capitales del siglo XX, sin duda alguna. Y para entender bien al diablo, que es un personaje maravilloso, la historia del diablo de Robert Mugenbler. Creo que serían dos textos maravillosos e imprescindibles. Nada, insisto, hasta aquí llegamos. Si usted llegó hasta esta parte del video, mi gratitud infinita es para usted. Y ya saben, recordar otra vez, como siempre, como al inicio, darle con todo al botón de la campanita, compartir, dar like, pero sobre todo, comentar, que es ahí donde el diálogo se vuelve de ida y vuelta y donde es un placer ahora que yo los escuche a ustedes. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.